Hola, bienvenidos a Maiván Autocaravanas. Mi nombre es Juan, muchas gracias por elegirnos. Hoy les voy a mostrar cómo funciona la autocaravana. Vengan. Antes que nada, vamos a hacer una breve introducción. Las autocaravanas tienen tres tipos de agua: las aguas limpias, las aguas grises y las aguas negras. Las aguas limpias son las que vamos a usar en la cocina, en el lavabo, en la ducha. El desecho de esas aguas limpias se transforma en aguas grises, que va a un depósito que hay que vaciarlo. Y las aguas negras son las que van directamente desde el váter. Ahora después vamos a ver cómo se vacía. Muy importante, las aguas limpias se cargan con una manguera que está en el garaje. Y se cargan desde esta toma que está aquí. Muy importante, es azul. Tiene un grifo dibujado, por lo cual es de agua. Las aguas grises, una vez que el indicador de adentro les dice que está completo, con esta manijita, que es color gris, de aquí debajo la conectan y la giran. Aquí les dejo una foto de cómo debería verse el lugar donde ponerla. Una vez que se terminó de vaciar el agua gris, cierran el grifo con un cuarto de vuelta y devuelven la llave a este lugar. Así siempre van a saber ¿dónde guardar? Seguimos con las aguas y ahora le toca el turno a las aguas negras. Como les dije antes, las aguas negras son las que vienen directamente desde el váter. Para vaciar el depósito, levantamos esta tapa y se quita directamente el cassette. Levanta un pestillo azul que tiene de este lado y tiramos, y de esta manera sale completo el cassette. Para vaciarlo, esta parte se pone así, se desenrosca la tapa, se inclina y se aprieta este botón que ven de este lado para dejar entrar el aire y que se vaya todo el asunto mucho más rápido. Dentro del cassette lleva un químico, por eso es muy importante vaciarlo en los lugares donde está permitido vaciar aguas negras. Ese químico lo que hace es neutraliza olores y disuelve sólidos. Una vez que ustedes vacían el depósito de aguas negras, por este mismo pico lo cargan de agua 2 o 3 veces para aclararlo bien y le dejan un poquitito de agua. Desde arriba, desde el váter, le ponen el químico, que es una bolsita hidrosoluble, la tiran directamente al váter, con el agua que tenía se va a activar. Bien, acá encontramos esta tapita que al levantarla accedemos al enchufe. De aquí se enchufa la autocaravana con el cable que van a encontrar en el garaje. Esto les va a permitir utilizar la autocaravana a 220 como una casa normal. En el caso que no puedan enchufar la autocaravana, también funciona a 12 volts con la batería. Van a tener una autonomía de aproximadamente 4 o 5 días hasta que enchufen la autocaravana o circulen, que de esa manera vuelve a cargar la batería. Bien, dentro del garaje encontramos la manguera para cargar el agua limpia, el cable para enchufarla a 220, los dos con sus correspondientes adaptadores. Y dentro de estas puertitas encontramos las bombonas. Como ven, la autocaravana va equipada con 2 bombones, para que en el caso que se les acabe una, simplemente cambiando el regulador de una bombona a otra, ya vuelven a tener gas. Estos son los calzos, sirven para nivelar la autocaravana, lo ponen debajo de la rueda que quieran levantar, les ayuda a nivelar la autocaravana. Por regla general, por medida de seguridad, cuando van circulando, la bombona tiene que ir cerrada. Dentro acá de la puertita tienen una ayuda a memoria de cómo se cierra la bomba. Simplemente girando la rosca roja que tiene arriba, todo hacia la derecha se cierra y todo hacia la izquierda se abre. Hay que darle hasta que haga tope. Pero recuerden, para circular, la bombona cerrada. Bueno, ya estamos dentro de la autocaravana. Lo primero que les voy a mostrar es cómo funciona el panel de control. Bien, este es el panel de control de la autocaravana. Esta luz que ahora está apagada se enciende únicamente cuando enchufan la autocaravana a 220. Este de aquí de abajo, que tiene una luz verde, es el corte de energía. En principio, no hace falta que lo presionen. De este lado tenemos nivel de batería que tiene el vehículo. 12.0 y 12.3 es lo normal. 13.5 es cuando está enchufada a 220 y 11.6 ya es un nivel bajo de batería. Con lo cual habría que enchufarla o circular para que cargue la misma. Este del medio es el nivel de agua limpia. La autocaravana carga aproximadamente unos 120 litros de agua limpia. Muy importante, cuando presionen este botón y el 25 parpadee, no abran ningún grifo. Primero recarguen agua porque la bomba de agua es muy sensible y se puede llegar a quemar. Y este último, que ahora no marca nada, es el nivel de agua gris. Este es el control de la calefacción y el agua caliente. Como verán, tiene 2 rueditas. Esta que tiene números y esta que es un selector con esa puntita. En este momento está en 0, con lo cual está apagada. 40 y 60 es la temperatura del agua caliente. El símbolo de fuego que vemos aquí es la calefacción y el fuego y 60 es la calefacción y agua caliente. Este que tiene números funciona únicamente con la calefacción, es la potencia de la calefacción. Por ende, si ponemos agua caliente, este no cumple ninguna función. Les voy a mostrar cómo se deberían ver las luces al encender el agua caliente. Ahí se encendió una luz verde y de este lado se va a encender una luz naranja.
Esa luz tiene que quedar prendida por aproximadamente 30-40 minutos, que es el tiempo que demora en calentar el agua. Una vez que se apaga esa luz, significa que el agua ya está caliente. Si esa luz, en lugar de quedar fija, esa luz naranja que aquí la pueden ver, esa luz parpadea, significa que no está funcionando. Y los motivos principales por los que puede no estar funcionando es o se quedaron sin gas o la bombona está cerrada. Recomendación: cuando no utilizan el agua caliente, siempre apagarlo, ponerlo en cero. Si lo dejan prendido permanentemente, lo más probable es que se queden sin gas pronto. Bienvenidos a la habitación principal. Esa puerta que acabo de abrir es tanto la puerta del baño como la puerta de la habitación. Les permite generar un espacio de privacidad en la habitación y en la ducha separado del salón y la cocina. Entrando a la habitación a la derecha van a encontrar la ducha. Para utilizarla, lo primero que tienen que hacer es retirar el piso. Lo monchan así y ya les queda el plato de ducha armado. Bueno, ya casi estamos terminando. A esta altura del recorrido seguramente se preguntarán ¿dónde está la otra cama? Te las muestro. Moviendo hacia la derecha la traba, tiran hacia abajo y ahí les baja la otra cama de matrimonio. Esta manija enganchan la escalera que está en el garaje y ya pueden subir sin problema. Para guardarla, simplemente empujan hacia arriba y listo. Bueno, y antes de despedirnos, unas últimas recomendaciones. Una muy importante. En este gabinete y en el que está justo sobre la cocina, no meter cosas pesadas, como ser frascos, lata, la cafetera, porque cuando ustedes van circulando, se puede desacomodar y al abrirlo cae sobre la mesa, la encimera o el cristal de la cocina y lo puede romper. Siempre las cosas pesadas en los gabinetes que están al nivel del suelo. Van a encontrar esta hoja que lo dejamos sobre el asiento del conductor y es un checklist de las cosas que hay que comprobar antes de ponerse en marcha, las medidas máximas de la autocaravana y un manual de funcionamiento que es un resumen de todo lo que hablamos recién para que lo tengan siempre a mano. Y nada más, muy buen viaje, desearles con todo el corazón que la pasen muy bien y debajo de esta hoja van a encontrar nuestros números de teléfono por cualquier cosa que necesiten. Vía WhatsApp podemos hacer una llamada, cualquier tipo de soporte que necesiten durante el viaje, estamos ahí para ayudarlos. Buen viaje, nuevamente gracias por elegirnos.